Mi nombre es Ernesto. Tengo 78 años y hoy desperté con el corazón lleno de expectativa. Era mi cumpleaños y por primera vez en meses, mi hija Laura había prometido que vendría a verme. Preparé café como le gustaba cuando era pequeña, arreglé la sala y hasta me puse mi camisa azul, esa que siempre decía que me hacía ver más guapo. Las horas pasaban lentamente y yo me quedaba mirando por la ventana, esperando ver su carro doblar la esquina. Poco a poco, la mañana se transformó en tarde y la tarde comenzó a oscurecer. Mi expectativa no disminuía. Después de tantos meses de soledad, ese día sería especial. El silencio de mi casa resuena de manera diferente cuando estamos esperando a alguien. Cada ruido en la calle me hacía correr hasta la ventana, pensando que era ella llegando. El reloj en la pared marcaba los minutos con una lentitud cruel, y yo trataba de ocupar mi mente organizando cosas que ya estaban organizadas. Limpié la misma mesa 3 veces, acomodé los cojines del sofá, verifiqué si tenía azúcar suficiente para el café, pequeños gestos que revelaban mi ansiedad de abuelo y padre que hace mucho tiempo no recibía una visita verdadera. Cada hora que pasaba, me repetía que vendría, que no me olvidaría en este día tan importante. Cuando finalmente sonó el timbre, mi corazón se disparó como si fuera un joven esperando la primera cita. Abrí la puerta con una sonrisa amplia, pero algo en el rostro de Laura me hizo dudar. Ella no sonreía de vuelta. Sus ojos evitaban los míos, y sus palabras fueron rápidas y frías. «Papá, vine a buscarte. Tenemos una sorpresa». Traté de preguntar qué sorpresa era esa, pero ella ya estaba tomando una pequeña maleta que yo ni había visto en sus manos. «Te va a gustar, papá. Es lo mejor para todos». En ese momento, un frío subió por mi columna, pero aún creía que podría ser algo bueno. El trayecto en el carro fue tenso y silencioso. Laura manejaba mirando fijamente hacia adelante y sus respuestas a mis preguntas eran evasivas. «¿A dónde vamos, hija?» «Es sorpresa, papá». «¿Pero mi cumpleaños no sería en casa?» «Ya entenderás». Comencé a reconocer el camino. No íbamos hacia ningún lugar que yo conociera como especial o alegre. El paisaje por la ventana mostraba calles que llevaban hacia la parte más distante de la ciudad, donde estaban los asilos que yo conocía de nombre. Mi estómago comenzó a contraerse, pero aún me negaba a aceptar lo que mi mente ya sospechaba. No podía hacer eso. Cuando Laura detuvo el carro frente al Hogar San Francisco, mi mundo se desplomó. Esas palabras en el letrero parecían letras de fuego quemando mis ojos. «Laura, ¿qué significa esto?», pregunté con la voz temblando. Ella finalmente me miró, pero sus ojos estaban duros, decididos. «Papá, ya no puedes vivir solo. Aquí estarás mejor cuidado, tendrás compañía, no estarás solo». Traté de argumentar, decir que estaba bien, que no necesitaba cuidados especiales, que mi casa era mi hogar, pero ella ya había decidido todo. En cuestión de minutos, estaba siendo entregado como un objeto inconveniente que finalmente encontró su destino final. La recepcionista me saludó con una sonrisa profesional, mientras Laura firmaba papeles que ni pude leer. «Se adaptará rápidamente, señor Ernesto. Aquí tenemos muchas actividades y los residentes son muy amigables». Sus palabras sonaban vacías, como si fueran dichas para cientos de personas antes que yo. Laura me besó la mejilla rápidamente, murmuró algo sobre visitar pronto y se fue sin mirar atrás. Me quedé ahí parado, sosteniendo mi pequeña maleta, viendo a mi hija alejarse en auto el día de mi cumpleaños. En ese momento, comprendí que había sido abandonado de la manera más cruel posible, con mentiras disfrazadas de cariño y promesas vacías de un futuro mejor. Recuerdo cuando Laura era pequeña y corría hacia mis brazos cada vez que yo llegaba de la escuela donde trabajaba. Su cabello rubio se movía mientras gritaba «¡Papá!», con esa alegría pura que solo los niños pueden expresar. La alzaba en brazos y ella me contaba sobre su día, sus dibujos, sus travesuras. En esas tardes, después de que mi esposa María murió, Laura era mi única razón para continuar. Tenía apenas 8 años cuando perdimos a mamá y me prometí a mí mismo que sería padre y madre para ella. Trabajaba de mañana en la escuela, daba clases particulares por la tarde y aún encontraba energía para ayudarla con las tareas todas las noches. Nuestra cena siempre era acompañada de sus historias y risas. Durante 40 años, dediqué mi vida a la educación. Como maestro de primaria, vi a miles de niños pasar por mi aula, y muchos de ellos me visitaban años después para agradecer por las lecciones que llevaron a sus vidas. Enseñaba matemáticas y español, pero mi verdadera especialidad era enseñar valores. Respeto, gratitud, responsabilidad, amor por la familia.
¿Cuántas veces expliqué a mis estudiantes que los padres son los primeros héroes de nuestras vidas, que debemos honrarlos siempre? ¿Cuántas redacciones leí sobre mi familia, donde los niños hablaban con cariño de los abuelos y padres? Creía fielmente en esos valores y fue con ellos que crié a Laura. Jamás imaginé que un día sería yo la víctima de la falta de respeto que tanto combatí en el aula. Laura creció siendo mi prioridad absoluta. Cuando quiso estudiar administración en una ciudad más grande, trabajé el doble para pagar sus estudios. Vendí el carro que tanto amaba, pedí préstamos, di clases particulares hasta tarde en la noche. Recuerdo contar las monedas en la mesa de la cocina para garantizar que tuviera dinero suficiente para los libros y la vivienda. Durante los 4 años de universidad, la visité apenas 3 veces, porque el viaje era caro, pero ella venía a casa cada fin de semana que podía. En esa época, aún éramos cómplices. Me contaba sobre los novios, los sueños de carrera, los planes para el futuro. Yo vibraba con cada logro suyo como si fuera mi propia victoria. Cuando Laura se graduó y consiguió el primer empleo en una empresa grande, lloré de orgullo. Era todo lo que había soñado: inteligente, determinada, exitosa. En los primeros años, aún nos hablábamos casi todos los días por teléfono. Me contaba sobre las reuniones importantes, los proyectos, los ascensos. Cuando conoció a Roberto y decidió casarse, caminé con ella hasta el altar con el pecho hinchado de felicidad. En la fiesta, bailé con ella ese vals que habíamos ensayado durante semanas. «Gracias por todo, papá», me susurró al oído. En ese momento, sentí que mi misión como padre estaba completa. Se había convertido en una mujer maravillosa, y yo podría finalmente descansar un poco, sabiendo que mi trabajo estaba bien hecho. Cuando Sofía nació, mi nieta trajo nueva vida a nuestra relación. Laura me llamó llorando de alegría desde el hospital. «Papá, tienes una nietecita». Corrí a conocer a esa criaturita que sería mi nueva pasión. Sofía tenía los ojos de la madre, pero la forma de mi nariz, y desde pequeña demostró una inteligencia especial. Cuando comenzó a hablar, una de sus primeras palabras fue «abuelo», pronunciada con esa dulzura que derrite cualquier corazón. Durante los primeros años de su vida, Laura aún me incluía en los momentos familiares. Iba a las fiestitas de cumpleaños, a los almuerzos dominicales, a las presentaciones en la escuela. Sofía y yo creamos una complicidad especial. Le encantaba escuchar mis historias de cuando era maestro, y yo adoraba ver el mundo a través de sus ojos curiosos. Pero algo comenzó a cambiar cuando Sofía cumplió 10 años. Laura estaba cada vez más absorta en el trabajo, siempre hablando sobre metas, ascensos, viajes de negocios. Las visitas se volvieron más espaciadas, las llamadas telefónicas más rápidas. Cuando yo llamaba, siempre parecía ocupada. «Papá, estoy en una reunión, después hablamos». «Papá, tengo mucho trabajo, otro día conversamos mejor». Comencé a percibir que me había convertido en un ítem de baja prioridad en la vida de mi hija. Los almuerzos dominicales prácticamente desaparecieron. Cuando la invitaba a venir a casa, siempre tenía una excusa: compromisos de trabajo, viajes, reuniones sociales que no podían cancelarse. Lentamente, fui entendiendo que el éxito profesional había creado una distancia que no sabía cómo acortar. En los últimos 2 años, nuestra relación se redujo a llamadas esporádicas y visitas obligatorias en fechas especiales. Laura llegaba siempre apurada, mirando el celular constantemente, respondiendo mensajes mientras conversábamos. Sofía, ahora adolescente, venía conmigo cuando su madre se lo permitía, pero percibía la tensión en el aire. Mi nieta había heredado mi sensibilidad, y veía en sus ojos la tristeza de percibir cómo su madre me trataba. «Abuelo, mamá siempre está estresada con el trabajo», me explicaba tratando de suavizar la frialdad de Laura. Yo sonreía y decía que entendía, pero por dentro dolía saber que me había convertido en una carga en la vida de la persona por quien sacrifiqué todo. El tiempo pasaba, y me sentía cada vez más invisible para mi propia hija. Hace 3 meses, Laura llegó a mi casa con una actitud que nunca había visto antes. Sus ojos tenían una frialdad calculada, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Se sentó frente a mí y comenzó a hablar sobre mi seguridad, mis limitaciones y la necesidad de cuidados profesionales. Yo trataba de interrumpir, de explicar que me sentía bien, que podía cuidarme solo, pero ella continuaba como si yo no estuviera allí. «Papá, ya no eres el mismo de antes. Te olvidas de las cosas, la casa está desordenada, podrías caerte y lastimarte». Cada palabra era como un martillo golpeando mi autoestima. Me di cuenta de que había estado observándome,
buscando defectos, catalogando mis supuestos errores para justificar una decisión que ya había tomado. Durante esa visita terrible, Laura me hizo sentir como si fuera un niño irresponsable que necesitaba supervisión. Mencionó que había olvidado comprar leche la semana anterior, que tenía algunas cuentas atrasadas en el escritorio, que había tropezado con una baldosa suelta en la vereda. Situaciones completamente normales que le ocurren a cualquier persona, pero que ella presentaba como evidencia de mi incapacidad. «No puedo estar tranquila sabiendo que estás solo aquí», decía, pero en su voz no había preocupación genuina, sino fastidio. Era como si mi existencia se hubiera vuelto un inconveniente en su vida perfectamente organizada. Cuando traté de defenderme, me cortó con impaciencia. «Papá, ya no eres joven. Es hora de que aceptes que necesitas ayuda. Si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque sabes reconocer el dolor real que vive en el silencio de tantos hogares. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal para que más personas puedan escuchar estas verdades que a menudo preferimos ignorar». La conversación terminó con Laura diciéndome que buscaría alternativas para mi bienestar. No me preguntó qué quería yo, no consideró mis sentimientos, no pensó en lo que significaría para mí dejar la casa donde había vivido durante 50 años. Después de esa visita, las llamadas telefónicas se volvieron aún más frías y distantes. Cuando yo trataba de hablar sobre mis sentimientos, ella cambiaba de tema rápidamente. «Papá, no te pongas dramático», me decía cuando intentaba expresar mi tristeza. Era evidente que había tomado la decisión de internarme, y ahora solo estaba esperando el momento adecuado para ejecutar su plan. Los siguientes meses fueron una tortura lenta, sabiendo que mi hija estaba planeando mi destierro. Las semanas previas a mi cumpleaños fueron especialmente dolorosas. Laura apenas me llamaba, y cuando lo hacía, sus conversaciones eran superficiales y apresuradas. Sofía, mi querida nieta, parecía saber algo que no me decía. En nuestras últimas conversaciones telefónicas, su voz sonaba triste y forzada. «Abuelo, te quiero mucho», me decía con una intensidad que me hacía sospechar que algo estaba pasando. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella cambiaba de tema rápidamente. Ahora entiendo que sabía lo que su madre planeaba hacer y que estaba viviendo su propio conflicto interno entre la lealtad hacia su madre y el amor hacia su abuelo. Esa niña hermosa estaba siendo cómplice involuntaria de mi abandono. El día antes de mi cumpleaños, Laura me llamó para confirmar que vendría a verme. Su voz sonaba extrañamente formal, como si estuviera leyendo de un guión. «Papá, mañana paso a buscarte temprano. Tenemos algo especial planeado para tu cumpleaños». Por primera vez en meses, sentí una chispa de alegría. Pensé que tal vez se había dado cuenta de lo distante que había estado, que quería compensar todo el tiempo perdido. Pasé esa noche despierto, planeando lo que le diría, imaginando cómo sería tener una conversación real con mi hija después de tanto tiempo. Jamás hubiera imaginado que esas palabras dulces eran en realidad la carnada para llevarme directo hacia mi prisión. El regalo que tenía preparado era mi propio destierro. La mañana de mi cumpleaños me levanté más temprano que nunca. Me bañé con cuidado, me puse mi mejor ropa, até mis zapatos como si fuera domingo. Preparé un desayuno especial, puse la mesa para 2 personas, saqué las tazas buenas que guardaba para ocasiones especiales. Cada detalle me emocionaba porque pensaba que finalmente tendríamos tiempo de calidad juntos. Mientras esperaba, recordé todos los cumpleaños que habíamos celebrado cuando ella era niña, las tortas que hacíamos juntos, los regalos envueltos con amor. Mi corazón estaba lleno de esperanza, creyendo que ese día marcaría un nuevo comienzo en nuestra relación. Qué ingenuo fui al pensar que el amor puede renacer cuando ya ha sido asesinado por la indiferencia. Ahora, sentado en esta habitación del asilo, entiendo la magnitud de la traición. No fue solo el abandono, fue la mentira. Laura pudo haberme dicho la verdad, pudo haber conversado conmigo como adultos, pudo haber buscado otras alternativas, pero eligió el engaño, la manipulación, la crueldad disfrazada de regalo. Me usó mi propia ilusión como arma contra mí. Aprovechó mi amor de padre para hacerme cómplice de mi propia humillación. El día que debería haber sido de celebración, se convirtió en el día de mi funeral en vida. Y lo más doloroso es que lo hizo sin un ápice de remordimiento, como si fuera algo natural y necesario deshacerse del padre que le dio todo. Durante mis primeras noches en este lugar, no pude dormir. Me quedaba despierto escuchando los sonidos extraños. La respiración pesada del compañero de cuarto, los pasos de las enfermeras en el pasillo, el llanto silencioso de alguien en la habitación de al lado.
Todo me parecía irreal, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que despertaría pronto. Esperaba que Laura apareciera por la puerta, riéndose, diciendo que todo había sido una broma muy pesada. Pero los días pasaron, y la realidad se hizo cada vez más clara. Mi hija me había desechado como se desecha un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva. Mi vida, mis sentimientos, mi dignidad no habían pesado ni un gramo en su decisión. Los otros residentes del asilo comenzaron a contarme sus historias, y descubrí que mi caso no era único. Don Roberto llegó aquí cuando su hijo necesitaba su casa para venderla y pagar deudas. Doña Carmen fue traída por su hija después de que se casó con un hombre que no toleraba ancianos en casa. Don Miguel está aquí porque sus hijos decidieron que mantenerlo en casa era muy costoso comparado con el asilo. Cada historia era un puñal que se clavaba más profundo en mi corazón. Cuando nos convertimos los padres en cargas que hay que eliminar. Cuando el amor filial se transformó en una ecuación económica. Escuchar estos relatos me hizo entender que vivimos en una sociedad que ha olvidado el valor de la gratitud y el respeto hacia quienes nos dieron la vida. Una mañana, mientras desayunaba en el comedor común, vi entrar a una niña que me recordó inmediatamente a Laura cuando tenía esa edad. Corrió hacia una de las residentes gritando, ¡Abuela!, con la misma alegría que mi hija solía demostrar conmigo. Observé cómo esa anciana se iluminaba, cómo sus ojos brillaban de felicidad, cómo abrazaba a su nieta como si fuera el regalo más preciado del mundo. En ese momento, sentí una mezcla de nostalgia y envidia que me partió el alma. Recordé cuando Sofía me saludaba así, cuando yo era importante en su vida, cuando mi presencia causaba alegría en lugar de incomodidad. Esa escena me hizo comprender la profundidad de lo que había perdido. No solo un hogar, sino el lugar que ocupaba en el corazón de mi familia. 3 semanas después de mi llegada al asilo, Sofía apareció inesperadamente. La vi caminar por el pasillo con paso vacilante, como si no estuviera segura de lo que hacía. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me hizo entender cuánto había extrañado ese contacto humano lleno de amor verdadero. «Abuelo, lo siento tanto», me susurró al oído, y sentí sus lágrimas mojando mi camisa. En ese abrazo estaba toda la disculpa que su madre nunca me había dado. Todo el reconocimiento de la injusticia que se había cometido conmigo. «No sabía que mamá iba a hacer esto», me dijo entre sollozos. «Pensé que te llevaría a almorzar o a pasear. Cuando me contó lo que había pasado, me peleé con ella. Por primera vez en semanas, sentí que alguien entendía mi dolor. Sofía me explicó que había tenido una discusión terrible con Laura. Le dije que lo que hizo contigo fue horrible, que no tenía derecho a mentirte así. Ella se enojó y me dijo que era una niña, que no entendía las responsabilidades de los adultos. Mi nieta había arriesgado su relación con su madre para defender lo que era correcto. Esa adolescente de 16 años tenía más dignidad y valor moral que su madre de 45. «Abuelo, yo voy a venir a verte siempre, sin importar lo que diga mamá. No voy a abandonarte como ella hizo». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Al menos sabía que había alguien en el mundo que aún me amaba sinceramente, que valoraba mi existencia, que entendía la diferencia entre lo correcto y lo conveniente. Desde esa primera visita, Sofía comenzó a venir cada semana. Llegaba con libros, con dulces que hacía ella misma, con dibujos y cartas que escribía para mí. Me contaba sobre sus estudios, sus amigas, sus sueños para el futuro. Pero lo más importante era que me escuchaba. Se sentaba a mi lado y me dejaba hablar sobre mis sentimientos, sobre mi dolor, sobre los recuerdos que me mantenían vivo. «Abuelo, cuéntame cómo era mamá cuando era pequeña», me pedía, y yo le narraba historias de una Laura que ya no existía, de una niña dulce que se había transformado en una mujer fría e insensible. A través de estos relatos, Sofía comenzó a entender la magnitud de la transformación de su madre, y yo comencé a procesar mi propia pérdida. Un día, Sofía me trajo una libreta y me sugirió que escribiera mis memorias. «Abuelo, tienes tantas historias hermosas, y también tienes derecho a contar tu versión de lo que pasó. Escribe para que la gente sepa quién eres realmente, para que sepan lo que significa ser abandonado por un hijo». Esa idea me revolucionó completamente. Durante 40 años había enseñado a escribir. Había corregido miles de redacciones, había inculcado el valor de la palabra escrita. Ahora podía usar esa herramienta para sanar mi alma y tal vez tocar otros corazones que estuvieran pasando por dolor similar. Comencé a escribir esa misma tarde
y las palabras fluyeron como si hubieran estado represadas durante meses esperando salir. Escribir se convirtió en mi terapia y mi propósito. Cada mañana, después del desayuno, me sentaba en el pequeño escritorio de mi habitación y plasmaba en papel mis recuerdos, mis sentimientos, mis reflexiones sobre la paternidad, el sacrificio y la ingratitud. Escribí sobre los años hermosos con Laura, sobre los sacrificios que hice sin pensarlo 2 veces, sobre el dolor del abandono, sobre la diferencia entre ser viejo y ser desechado. Cada página era como una pequeña venganza contra el olvido, una manera de demostrar que mi vida tenía valor, que mis sentimientos importaban, que mi historia merecía ser contada. A medida que escribía, sentía que recuperaba pedazos de mi dignidad que creía perdidos para siempre. Después de 2 meses de escritura, tenía un diario grueso lleno de mis vivencias. Sofía lo leía con los ojos llenos de lágrimas y me decía: «Abuelo, esto es hermoso y terrible a la vez. La gente necesita leer esto». Decidimos que algunas páginas podrían ser compartidas, especialmente aquellas que hablaban sobre el valor de los padres y la importancia de la gratitud filial. Un día, sin que yo lo supiera, Sofía le mostró algunos fragmentos a una maestra de su escuela, quien quedó tan impactada que le pidió permiso para leerlos en clase. La respuesta de los estudiantes fue inmediata. Muchos llamaron a sus abuelos esa misma tarde, otros reflexionaron sobre cómo trataban a sus padres. Mi dolor estaba sirviendo para algo positivo. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Durante una de las visitas de Sofía, le dije: «Quiero que tu madre lea esto. Quiero que sepa exactamente lo que me hizo, cómo me hizo sentir, y qué significó para mí ser abandonado el día de mi cumpleaños». Sofía dudó al principio, temiendo que su madre se enojara más, pero finalmente accedió. «Si eso es lo que quieres, abuelo, yo se lo daré». Seleccionamos cuidadosamente las páginas más impactantes, aquellas donde describía mi amor por ella, mis sacrificios y el dolor profundo de la traición. No era venganza lo que buscaba, sino comprensión. Quería que Laura entendiera que sus actos habían tenido consecuencias emocionales devastadoras, que no se puede tratar a un padre como un objeto desechable sin que eso deje cicatrices profundas. Una semana después, Sofía regresó con el rostro marcado por la tensión. «Abuelo, le di las páginas a mamá. Al principio se negó a leerlas, pero insistí tanto que finalmente accedió». Mi nieta me contó que Laura había leído las páginas en silencio, que su rostro había cambiado de expresión varias veces, que al final había dejado los papeles sobre la mesa y había salido de la habitación sin decir palabra. «Estuvo toda la noche despierta, abuelo. La escuché llorar en su cuarto. Por primera vez en meses, sentí que mis palabras habían llegado a su corazón, que tal vez la Laura que yo conocía y amaba aún existía debajo de esa coraza de frialdad y conveniencia. Si esta historia te está conmoviendo, si reconoces en ella el dolor silencioso de tantos padres y abuelos, compártela y suscríbete al canal. Estas verdades necesitan ser escuchadas para que podamos construir una sociedad más humana y agradecida. 2 días después, Laura apareció en el asilo. No había avisado, no había llamado, simplemente llegó. La vi caminar por el pasillo hacia mi habitación con paso lento, como si cada metro le costara un gran esfuerzo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados, como si hubiera llorado durante días. Se detuvo en la puerta de mi habitación y me miró en silencio durante un largo momento. «Papá», dijo finalmente, con una voz que no reconocí. No era la voz fría y ejecutiva de los últimos años, sino algo quebrado, vulnerable. «¿Podemos hablar?». Por primera vez desde que me había abandonado, vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento. Laura se sentó en la silla junto a mi cama, pero durante varios minutos no dijo nada. Simplemente me miraba como si me estuviera viendo por primera vez en años. «Leí lo que escribiste», dijo finalmente. Leí cada palabra, cada línea, y me di cuenta de que no sabía, no recordaba. Su voz se quebró y comenzó a llorar. No eran lágrimas elegantes, sino sollozos profundos que parecían salir desde el fondo de su alma. «Papá, lo siento. Siento haberte mentido, siento haberte abandonado, siento haber olvidado todo lo que hiciste por mí». Era la primera vez en años que la veía mostrar una emoción real, sin filtros, sin cálculos, sin pensar en las consecuencias. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió al leer tu diario?», me preguntó entre lágrimas. «Fue darme cuenta de que me convertí en la persona que tú me enseñaste a no ser. Me enseñaste a ser agradecida, a valorar a la familia, a respetar a los mayores, y yo hice exactamente lo contrario contigo. Sus palabras eran como cuchillos, pero también como medicina.
Por fin estaba reconociendo la magnitud de lo que había hecho, la contradicción entre los valores que le enseñé y la manera en que me había tratado. Me volví tan obsesionada con mi carrera, con mi imagen, con mi comodidad, que te convertí en un estorbo. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta de cuándo dejé de amarte como merecías. Laura continuó. Cuando leí la parte donde describes cómo me preparaste el café el día de tu cumpleaños, cómo te pusiste tu camisa azul esperándome, cómo esperaste todo el día con ilusión, me di cuenta de que soy un monstruo. Usé tu amor contra ti, papá. Usé tu ilusión para llevarte al lugar donde creía que serías un problema menos en mi vida. Sus palabras eran brutalmente honestas, y aunque dolían, también me daban la satisfacción de saber que finalmente entendía. No hay excusa para lo que hice. No importa cuán ocupada estuviera, cuánto estrés tuviera en el trabajo, nada justifica tratar así al hombre que sacrificó todo por mí. Por primera vez en la conversación, yo hablé. Laura, ¿sabes lo que más me duele? No es estar aquí en el asilo. Es haber perdido a mi hija mucho antes de que me trajeras aquí. Hace años que siento que soy un extraño para ti, que mi presencia te molesta, que mis llamadas son interrupciones en tu vida importante. Mi voz era firme, sin ira, pero cargada de dolor. Me duele menos la soledad de estas paredes que la soledad que tú sembraste en mi corazón el día que me convertí en una obligación en lugar de ser tu padre. Esas palabras las había ensayado en mi mente durante semanas, y finalmente pude decírselas cara a cara. Laura se desplomó completamente al escuchar esas palabras. Papá, ¿me puedes perdonar? ¿Hay alguna forma de reparar lo que hice? ¿Puedo sacarte de aquí ahora mismo? ¿Puedes volver a casa? ¿Podemos...? La interrumpí suavemente. Hija, el perdón es algo que ya está en camino, pero la confianza es otra cosa. No se puede reconstruir con una conversación ni con un arrebato de culpa. Se construye con tiempo, con acciones consistentes, con demostrar día a día que realmente has cambiado. Vi en sus ojos que entendía que no sería fácil, que el daño causado requeriría mucho más que palabras para sanarse. Además, continué, ya no soy el mismo hombre que trajiste aquí hace 3 meses. Algo cambió en mí, Laura. Aprendí que puedo vivir con dignidad incluso en circunstancias que no elegí. Tengo amigos aquí, tengo rutinas que me gustan, tengo un propósito escribiendo mis memorias. Ya no necesito tu permiso para ser feliz. Estas palabras parecieron sorprenderla. Creo que esperaba encontrar al mismo hombre quebrado que había dejado aquí, dispuesto a aceptar cualquier migaja de cariño que le ofreciera. Pero yo había crecido, había encontrado fuerza en mi dolor, había aprendido a valorarme a mí mismo sin depender de la validación de otros. Pero, agregué, viendo la desesperación en sus ojos, eso no significa que no quiera reconstruir nuestra relación. Significa que será en términos diferentes. Ya no seré el padre que acepta cualquier migaja de tiempo que me des. Si quieres estar en mi vida, tendrá que ser porque realmente me valoras, no porque sientes culpa o pena. Laura asintió, entendiendo que las reglas del juego habían cambiado. ¿Qué necesitas de mí, papá? ¿Cómo puedo demostrar que he cambiado realmente? Su pregunta era humilde, sin la arrogancia que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. Primero, le dije, necesito que entiendas que quedarte en el asilo es mi elección ahora, no tu imposición. Segundo, si quieres visitarme, que sea porque realmente quieres pasar tiempo conmigo, no por obligación. Tercero, trata a Sofía con respeto. Esa niña demostró más lealtad y amor en estos meses que tú en años. No la castigues por haber sido mejor hija que tú. Mis condiciones eran claras y no negociables. Y cuarto, quiero que leas mi diario completo, no solo las páginas que Sofía te mostró. Quiero que entiendas toda la historia, todos los sacrificios, toda la devoción que tuviste y que desperdiciaste. Laura aceptó todas mis condiciones sin discutir. Papá, haré todo lo que me pidas. Necesito que sepas que te amo, que siempre te amé, pero que me perdí en el camino. Me convertí en alguien que no reconozco, en alguien que traicionó todo lo que me enseñaste. Había sinceridad en su voz, pero yo había aprendido a no confiar en las palabras. Los hechos, Laura. Me demostrarás con hechos si realmente has cambiado. Las palabras ya no me bastan. Ella asintió, entendiendo que tendría que ganarse de nuevo mi confianza, que no había atajos para reparar tanto daño. Desde ese día, Laura comenzó a visitarme regularmente. Al principio, nuestras conversaciones eran tensas y cuidadosas, como si fuéramos dos extraños aprendiendo a conocerse. Pero gradualmente, comencé a ver cambios reales en ella. Llegaba sin prisa, se quedaba horas enteras, me hacía preguntas sobre mi vida en el asilo, sobre mis escritos, sobre mis nuevos amigos.
Ya no miraba el celular constantemente, ya no parecía estar pensando en otras cosas mientras hablábamos. Era como si hubiera redescubierto que yo era una persona interesante, con historias que valían la pena escuchar. También comenzó a participar más activamente en la vida de Sofía. Mi nieta me contaba que su madre había cambiado, que ahora preguntaba sobre nuestras conversaciones, que mostraba interés real en su vida escolar y sus amigos. Abuelo, mamá me preguntó qué habías escrito sobre ella cuando era pequeña. Le conté algunas de las historias que me habías contado, y se puso a llorar. Dijo que había olvidado que tú la querías tanto. Era evidente que leer mi diario había despertado en Laura memorias que había enterrado bajo años de ambición y frialdad emocional. Un día, Laura llegó con una propuesta inesperada. Papá, he estado pensando en tu diario. Creo que otras personas deberían leerlo. Hay muchos hijos que están tratando a sus padres como yo te traté a ti, y muchos padres que están sufriendo en silencio como tú sufriste. Me explicó que había hablado con una editorial pequeña que se especializaba en historias reales, y que estaban interesados en publicar mi testimonio. No es por dinero, me aclaró rápidamente. Es porque tu historia podría salvar relaciones familiares. Podría hacer que la gente reflexione antes de abandonar a sus padres. La idea me emocionó. Mi dolor podría servir para algo más grande. Podría evitar que otros pasaran por lo mismo que yo había vivido. 3 meses después de esa conversación con Laura, mi libro, Cartas desde el Olvido, fue publicado. Era una versión editada de mi diario, enfocada en los aspectos más universales de mi experiencia: el amor paternal, el sacrificio, el abandono, la búsqueda de dignidad en la adversidad y la posibilidad de perdón sin olvido. El libro tuvo una respuesta inesperada. Comenzaron a llegar cartas de lectores de todo el país. Hijos que habían llamado a sus padres después de leerlo, padres que se sentían identificados con mi historia, familias que habían iniciado conversaciones difíciles pero necesarias sobre el respeto y la gratitud filial. Una de las cartas más impactantes vino de un hombre de 50 años que había estado planeando internar a su padre en un asilo. Su libro me hizo ver que estaba a punto de cometer el mismo error que su hija. Escribía: ayer cancelé todos los trámites y hablé honestamente con mi padre sobre cómo podemos arreglar nuestra situación sin que él tenga que dejar su hogar. Otra carta era de una mujer que había leído el libro después de haber internado a su madre. He decidido traer a mamá de vuelta a casa. Su historia me hizo entender que la comodidad de los hijos no puede construirse sobre el sufrimiento de los padres. Cada carta era una pequeña victoria, una familia que se salvaba del dolor que nosotros habíamos vivido. Sofía organizó un evento de presentación del libro en su escuela. Vino a buscarme al asilo para que fuera a hablar con los estudiantes sobre la importancia de valorar a los abuelos y padres. Cuando entré al auditorio y vi a todos esos jóvenes esperando escuchar mi historia, sentí una emoción indescriptible. Durante 40 años había sido maestro, y ahora, a los 79 años, volvía a enseñar, pero esta vez desde la experiencia del dolor y la superación. La gratitud no es solo una palabra bonita, les dije. Es la base de una sociedad civilizada. Los padres y abuelos no son muebles viejos que se pueden desechar cuando ya no sirven. Somos la memoria viva de sus familias, los guardianes de su historia. Durante la presentación, varios estudiantes hicieron preguntas que me llegaron al corazón. ¿Cómo perdonó a su hija?, preguntó una niña de 15 años. El perdón, le respondí, no significa olvidar o fingir que no pasó nada. Significa liberarse del resentimiento que nos envenena el alma. Perdoné porque necesitaba sanar, no porque ella lo mereciera. Otro estudiante preguntó: ¿se arrepiente de haber sacrificado tanto por su hija? Mi respuesta fue inmediata: jamás me arrepiento de haber amado. Me arrepiento de no haber enseñado mejor el valor de la gratitud. El amor sin gratitud se vuelve tóxico. Al final del evento, vi que muchos estudiantes tenían los ojos húmedos y supe que las semillas estaban plantadas. Laura estuvo presente en la presentación, sentada en la última fila. Al final del evento, se acercó al escenario con lágrimas en los ojos. Papá, estoy muy orgullosa de ti. Ver cómo has transformado tu dolor en sabiduría, cómo has usado tu experiencia para ayudar a otros, me hace recordar por qué te admiraba tanto cuando era niña. Sus palabras me emocionaron, pero lo que más me conmovió fue lo que dijo después. Quiero que sepas que he aprendido de ti nuevamente, no solo sobre el perdón, sino sobre la dignidad. Me enseñaste que uno puede mantener su valor incluso en las circunstancias más difíciles. Era evidente que mi ejemplo había sido tan poderoso como mis palabras. Esa noche, de vuelta en mi habitación del asilo, reflexioné sobre el camino recorrido desde aquel día terrible de mi cumpleaños.
Había perdido mi hogar, pero había ganado respeto propio. Había perdido la ilusión sobre mi hija, pero había recuperado una relación más auténtica con ella. Había perdido la comodidad de mi rutina familiar, pero había encontrado un propósito más grande: ayudar a otros a evitar el dolor que yo había vivido. El asilo ya no era una prisión, sino un lugar desde donde podía seguir siendo útil, desde donde podía seguir enseñando, desde donde podía seguir amando de manera más sabia. Un año después de la publicación del libro, Laura me trajo una noticia que me llenó de una felicidad profunda. Papá, Sofía ha decidido estudiar trabajo social. Dice que quiere especializarse en temas de familia y tercera edad. Tu historia la inspiró a dedicar su vida a ayudar a familias como la nuestra. Mi nieta había encontrado su vocación a través de nuestro dolor. Había transformado la tragedia familiar en propósito de vida. Además, continuó Laura, hemos decidido crear una fundación en tu honor. Se llamará Dignidad sin Edad y se dedicará a educar a las familias sobre el valor de los adultos mayores y a brindar apoyo a ancianos que han sido abandonados. Era más de lo que jamás hubiera soñado. En estos días, mi rutina es simple pero plena. Me levanto temprano, desayuno con mis compañeros del asilo, que ya son verdaderos amigos. Escribo durante la mañana. Estoy trabajando en un segundo libro sobre la reconciliación familiar. Recibo visitas por la tarde y por las noches leo o converso con otros residentes que también tienen historias que contar. Laura viene 2 veces por semana y nuestras conversaciones son genuinas, sin prisa, llenas de cariño recuperado. Sofía viene cada fin de semana y juntos planeamos actividades para la fundación. Roberto, mi compañero de cuarto, dice que soy el viejo más ocupado del asilo, y tiene razón. Mi vida tiene sentido nuevamente. La relación con Laura no volvió a ser la misma de antes, porque ambos somos personas diferentes ahora. Es mejor de lo que era antes porque está basada en respeto mutuo y honestidad, no en dependencia emocional o culpa. Ella ha aprendido a valorar el tiempo que pasamos juntos, y yo he aprendido a no esperarlo todo de ella. Hemos encontrado un equilibrio que funciona para ambos. Amor sin exigencias, presencia sin agobio, perdón sin olvido. Algunas cicatrices nunca sanan completamente, pero pueden convertirse en fuente de sabiduría si las tratamos con cuidado. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. Si estas palabras tocaron tu corazón, si reconociste en ellas algo de tu propia familia, te invito a reflexionar sobre las relaciones que tienes con tus padres, abuelos o hijos. El tiempo pasa más rápido de lo que creemos, y las oportunidades de amar y ser agradecidos no siempre esperan. Comparte tu propia historia en los comentarios, cuéntame qué te hizo pensar esta narrativa, sugiere otros temas que te gustaría que abordemos en futuros videos. Y si esta historia te conmovió lo suficiente como para querer que más personas la escuchen, suscríbete al canal para que juntos podamos seguir explorando las verdades profundas del corazón humano. Hasta la próxima historia.